Estamos muy contentos y agradecidos con el doctor Edmundo Cervantes Espino que nos acompaña el día de hoy y que haya aceptado también nuestra invitación a participar en esta edición de Platea. Y bueno, pues como comentaban hace unos minutos, nos hemos conocido también estudiando en la Universidad Iberoamericana. El doctor Cervantes obtuvo su doctorado en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es docente de esta misma universidad, de la licenciatura en filosofía. Ya nos comentaba un poquito sobre eso hace rato. Es una experiencia premoderna actualmente, aunque hoy va a hablar de modernidad. Y es licenciado y maestro en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo la medalla Alfonso Caso por su brillante desempeño en los estudios de maestría y también ha sido docente del posgrado en filosofía de la Universidad Anáhuac de México, así como en el nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres y el Centro de Educación y Trabajo de México. Actualmente, bueno, sus líneas de investigación principales son la hermenéutica, la ontología, la epistemología y, como en el caso de nuestra conferencia del día de hoy, parece apuntar que todo va a ser hacia la ética. Entonces, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Te escuchamos. Gracias, muchas gracias. Para reiterarles a la doctora Verónica y al doctor Héctor la confianza, la invitación, agradecerle a todos los presentes. Yo no suelo conectarme mucho en Meet, uso Zoom, así como que me estoy familiarizando en esta plataforma después de estos 2 años, casi más o menos 2 años de pandemia, así que bien, voy a pasar una presentación, espero que se vea bien. Sí se ve, sí se alcanza a ver. Sí, perfecto. Excelente, bien. Estoy moviendo por aquí, bien. Cuando recibí la invitación para participar en la platea por parte de la doctora Verónica, pues como les comentaba, pues yo estoy actualmente trabajando medievo en la Ibero, así que sí tenía un poco de desconexión de la modernidad, así que bueno, le mandé un título que procuré respetar, que es el que ven en pantalla, la ley fundamental de la razón pura práctica y la racionalidad instrumental, a partir de estos primeros 4 autores, aunque ahí se colaron algunos otros, que son Adorno, Horkheimer, Arendt, Onfray, y el que se coló fue Conil. Aunque le puse un subtítulo que creo que queda más conveniente, como un ejercicio hermenéutico sobre ética deontológica y ética teleológica. Este trabajo, estos temas, los he estado trabajando desde la Ibero en los seminarios del doctor Carlos Mendiola, ¿no? Esta cuestión de la formalidad. Son temas, es un tema polémico, un tema sensible en muchos sentidos, como lo iremos viendo. Así que inicio la lectura del trabajo, iré haciendo comentarios, citas sobre estos autores. Solo déjenme ver cómo muevo la presentación a la siguiente diapositiva. Creo que debo irme a la otra pantalla. Como no conozco Meet, me va a costar un poco de trabajo, pero a ver. Listo. Bien. Hannah Arendt, en un libro intitulado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, puede ser que uno de los grandes textos, de los textos más conocidos de la autora alemana, pretende profundizar sobre este concepto, el de la banalidad del mal, precisamente,
que consistiría de forma muy sucinta en los actos morales abrumadoramente horrendos que son realizados por seres humanos que aparentan ser inofensivos, mentalmente estables y moralmente rectos, así como por individuos que actúan sin reflexionar en ningún momento sobre las consecuencias de cualquier índole de sus actos, por medio de la figura de Adolf Eichmann, un teniente coronel de las SS durante la Alemania nacionalsocialista, el cual estuvo encargado de la logística de las deportaciones de los judíos y de otros grupos étnicos a los campos de exterminio, siendo cómplice de los alemanes que ratificaron y realizaron diversas acciones para el cumplimiento de la solución final al llamado problema judío. Eichmann es capturado por la policía secreta israelí en Argentina, país donde se había ocultado posterior a la derrota y rendición alemana en el año de 1960. Enjuiciado en Jerusalén, declarado criminal de guerra y ahorcado por crímenes contra la humanidad el 31 de mayo de 1962. La cuestión que pretendo rescatar a partir de Eichmann mantiene relación con la crítica a la primacía del pensamiento racional y formalista expuesto por Adorno y Horkheimer, a la cual bautizan como racionalidad instrumental, que en el prólogo 1944-1947 de la dialéctica de la Ilustración se cuestionan por las condiciones que permitieron y encauzaron las atrocidades acaecidas durante los años del 39 al 45, en el que murieron entre 50 y 70 millones de seres humanos, recordemos, entre 5.5 y 6 millones de judíos, en uno de los conflictos más terribles y espantosos en los que se había visto envuelta la humanidad. Y aquí cito lo que ven en pantalla. En pantalla únicamente mostraré citas, las cuales iré comentando, dándole la coherencia a esta ponencia. Cito: lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. ¿No? Recordemos lo que se ha llamado esta desilusión de la modernidad, de la racionalidad, la luz de la razón, ¿no? Este ideal de la ilustración, que la razón iluminada, la razón ilustrada, iba a llevar a grandes derroteros a la humanidad. Y pues lo que nos muestra el siglo XX particularmente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial es que pues precisamente esa racionalidad instrumental, en lugar de llevarnos a mejores sitios, llevar a la humanidad a un sitio idílico, pues no ocurrió así, ¿no? Esta es la crítica, los que hayan podido revisar Dialéctica de la Ilustración, esta es la crítica con la que inician Adorno y Horkheimer. Continúo. La racionalidad instrumental o racionalidad superlativa, evidenciada en la dialéctica de la Ilustración, sugieren ambos filósofos alemanes, es aquella que permitió el surgimiento de los totalitarismos, los cuales desembocaron en la industrialización de los asesinatos en los campos de concentración, fusilamientos en masa, malos tratos, hambre, guerra y tortura científicamente planeada, lo cual puede ser entendido como una relación objetivadora, cosificadora e instrumentalizadora del otro, ¿no? Quiero que se queden con estos conceptos, que es hacia donde me dirijo, esta instrumentalización o cosificación de la alteridad. Afirman en el capítulo intitulado Elementos del antisemitismo, límites de la Ilustración, lo siguiente: para los fascistas, los judíos no son una minoría, son una raza distinta, contraria. El principio negativo en cuanto tal, de su eliminación, depende de la felicidad del mundo entero. Los judíos son hoy el grupo que atrae sobre sí, en teoría y en la práctica, la voluntad de destrucción que el falso ordenamiento social genera espontáneamente. Los judíos son marcados por el mal absoluto como el mal absoluto, ¿no? Hablando de la relación del medievo, pues esta idea del judío, pues como el paria, como el sujeto que vive en los guetos, pues precisamente surge en la Edad Media, ¿no? Continúo con la cita. Así son, de hecho, el pueblo elegido.
Mientras que el dominio desde el punto de vista económico ya no sería necesario, los judíos son designados como su objeto absoluto del que se puede disponer sin más. A los obreros nadie les dice abiertamente tal cosa por razones obvias. Los negros son mantenidos en su lugar, pero hay que limpiar la tierra de judíos y en el corazón de todos los potenciales fascistas de todos los países haya eco la llamada a eliminarlos como moscas. Fin de cita, ¿no? Hablan de este antisemitismo que se ha caracterizado en Europa principalmente, que tuvo su pináculo en la Alemania de los años 40, aunque eso era una cuestión que se venía desplegando desde mucho antes en esa región. De esta manera, en Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, Arendt documenta que durante el juicio, Adolf Eichmann afirmó contundentemente que todas, aquí viene lo polémico, que todas y cada una de sus acciones durante la guerra y el genocidio nacionalsocialista se encontraron guiadas por el imperativo categórico kantiano, ¿no? Aquí le pido calma a los kantianos, tratemos de ver cuál es el desarrollo de Arendt. Siguiendo lo mostrado por la filósofa alemana judía, en el capítulo 8, llamado Los deberes de un ciudadano cumplidor de la ley, el teniente alemán establece que el deber moral que lo llevaba a la actuación era acatar, sin cuestionar, sin dudar, sin titubear, la ley. Aquí hablo de la ley con L mayúscula, la ley jurídica, esa ley de la que decía Kant que tenía dientes. Es decir, las órdenes de sus superiores y de los jerarcas nacionalsocialistas, que se concretaban en el hecho de arrastrar a millones de seres humanos, judíos en su mayoría, aunque podemos hablar, por supuesto, de otras minorías, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, comunistas, socialistas y básicamente cualquiera que no estuviese de acuerdo con la ideología nacionalsocialista, a la muerte, ¿no? Aquí voy a poner una cita un poco larga, espero que me disculpen, pero es para precisamente que vayan quedando claros los argumentos de los distintos autores que voy a mencionar. Cito. Durante el interrogatorio policial, cuando Eichmann declaró repentinamente y con gran énfasis que siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, lo cual no suena tan inverosímil tomando en cuenta el contexto cultural. Kant era una lectura obligatoria para cualquier alemán y probablemente lo siga siendo. Continúo, en especial con la definición kantiana del deber. El policía que interrogó a Eichmann no le pidió explicaciones, pero el juez Rabé, impulsado por la curiosidad o bien por la indignación ante el hecho de que Eichmann se atreviera a invocar a Kant para justificar sus crímenes, decidió interrogar al acusado sobre este punto. Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta del imperativo categórico, ¿no? Explicitada en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Con mis palabras acerca de Kant, quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales, lo cual no es de aplicar al robo y al asesinato, por ejemplo, debido a que el ladrón y el asesino no pueden desear vivir bajo un sistema jurídico que otorgue a los demás el derecho de robarles y asesinarles a ellos. A otras preguntas, Eichmann contestó añadiendo que había leído la crítica de la razón práctica, lo que reitero no suena inverosímil dentro del contexto cultural alemán. La había modificado de manera que dijera, compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del legislador o el de la ley común, o según la forma del imperativo categórico del Tercer Reich, que es algo que voy a discutir, que quizá Eichmann conociera. Compórtate de tal manera que si el Führer te viera, aprobara tus actos. Fin de cita. Ahora pretendo relacionar un poco de literatura, introducir esta relación entre literatura y filosofía, haciendo una especie de hipérbole que espero no les moleste a los oyentes. En una extraordinaria novela intitulada Las Benévolas,
de Jonathan Little, un escritor francés, nos traslada a una reunión entre varios jerarcas nacionalsocialistas, en la que un oficial de la Schutzstaffel, personaje principal del libro y testigo presencial, así como cómplice de los crímenes perpetrados en los campos de concentración y de exterminio, llamado Maximilian Aue, sujeto culto, disciplinado, eficiente y amante de la música, del arte y de las letras, conversa con Eichmann. Dando pie a un interesante diálogo filosófico, le expone que, habiendo leído la crítica de la razón práctica, lo correcto es llevar a cabo la ley fundamental de la razón pura práctica o imperativo categórico en cualquier contexto o situación, inclusive en el escenario bélico en el que todos los alemanes se encuentran en ese momento, e incluso a pesar de que hay individuos que consideren el imperativo categórico y la actuación en tiempos de guerra incompatibles, aunque aún no encuentre una argumentación lo suficientemente sólida para afirmar esto. Aquí cito la novela en esta discusión entre estos dos tenientes. Creo sé dónde quiere usted ir a parar, le dice Ague a Eichmann. Se pregunta si nuestro trabajo se ajusta al imperativo kantiano. No del todo, pero uno de mis amigos, a quien también le interesan este tipo de cuestiones, asegura que en tiempos de guerra, en virtud, por decirlo de alguna manera, del estado de excepción fruto del peligro, el imperativo kantiano queda suspendido, ya que, por supuesto, lo que deseamos hacerle al enemigo, no queremos que el enemigo nos lo haga a nosotros, y por lo tanto, lo que hacemos no puede convertirse en un cimiento de una ley general. Eso es lo que piensa, ya ve usted, pero yo noto que está equivocado y que de hecho, por fidelidad al deber, como quien dice, por obediencia a las órdenes superiores, resulta que, precisamente, tenemos que poner nuestra voluntad en cumplir mejor aún las órdenes, en vivirlas de forma positiva, pero todavía no he dado, es Eichmann el que habla, con el argumento irrebatible con que demostrarle que está equivocado. ¿Vieron? ¿Cómo compatibilizar estos estados de excepción con el imperativo categórico? Se pregunta Eichmann. Fin de cita, continúo. Si bien Maximilian Aue es un personaje ficticio y por añadidura la conversación entre este y Eichmann no pudo haber acontecido históricamente, Little pretende plantear a través de un contenido históricamente sumamente bien documentado el instante preciso en el que Eichmann decide, activa y conscientemente justificar racional y argumentativamente su actuación en aras de la pura formalidad del deber, es decir, subsumir la ley moral que habita dentro de él a la ley jurídica, diálogo que Eichmann pudo haber tenido con cualquier oficial de la Schutzstaffel conocedor de Kant. Ahora bien, el argumento que le ofrece Ague a Eichmann en este diálogo imaginario, pero que es plausible concebir entre estos tenientes cultos de la Alemania nacionalsocialista, para tratar de conciliar de forma suficientemente sólida a la ley fundamental de la razón pura práctica con el escenario bélico en el que se encuentran es, y esto es muy interesante, no únicamente subsumir la voluntad de todos los individuos, de todos los alemanes, a la voluntad del Führer, bajo el imperativo actuad de manera tal que si el Führer se enterara de vuestra actuación, lo aprobase. No, sino que yendo todavía más allá, los principios, las máximas y las sentencias que llevan a la actuación de los alemanes necesariamente tienen que subsumirse a la voluntad del Volk, a toda la comunidad alemana. Es decir, esta máxima que me está llevando a la actuación no la estoy llevando a cabo porque lo dice el líder, porque lo dice el Führer, no porque si él me viera, sino porque me ve. Actúo de tal manera como si me viera toda la comunidad alemana, todo el Volk, ¿no? Es interesante este giro de tuerca. Aquí a los kantianos les pido calma para poder discutir esta cuestión.
Necesariamente, repito esta parte, yendo todavía más allá, los principios, las máximas y las sentencias que llevan a la actuación de los alemanes necesariamente tienen que subsumirse a la voluntad del Volk, es decir, a la voluntad de toda la comunidad alemana, a la que incluso el propio Führer debe obedecer categóricamente. Es decir, incluso la voluntad de Hitler tendría que estar subsumida al Volk, a la comunidad alemana. Y entonces cito, continuamos con este diálogo entre Aue y Eichmann. Ya veo, ser libre es ser vasallo, como dice el antiguo refrán alemán. Exactamente. Ese principio puede aplicarse a todos los miembros de la comunidad alemana. Nuestro gran paso adelante fue fundamentar el concepto jurídico de la nación en algo concreto e inalienable, algo trascendente, el Volk, cuya voluntad colectiva se expresa mediante el Führer, quien lo representa, pero reitero, incluso esa voluntad tendría que estar subsumida a la comunidad. Cuando usted dice ser libre es ser vasallo, hay que entender que el primer vasallo de todos es precisamente el Führer, pues él no es sino servicio en estado puro. No servimos al Führer como tal, sino como representante del Volk. Servimos al Volk y debemos servirlo como le sirve el Führer, con total abnegación. Por eso, cuando nos encontramos frente a tareas dolorosas, hay que aceptarlas, controlar los sentimientos y llevarlas a cabo con firmeza. Eichmann me escuchaba atentamente, con el cuello estirado y la mirada fija tras los gruesos cristales de las gafas. Sí, dijo con vehemencia, le entiendo perfectamente. Ahí está ese chispazo en Eichmann, ¿no? En este contexto literario. Nuestro deber, nuestro cumplimiento del deber es la más alta expresión de nuestra libertad humana. Exactamente. Si nuestra voluntad es servir a nuestro Führer y a nuestro Volk, entonces, por definición, somos también portadores del principio de la ley del Volk, no del Führer, sino de toda la comunidad alemana, tal y como se expresa en el Führer o como se deriva de su voluntad. Fin de cita. ¿Vieron? Muy fuerte. ¿Qué implica esto? No es pues a la voluntad del Führer, sino a la voluntad de todo el Volk, a la voluntad de toda la comunidad alemana a la que deben subsumirse e incorporarse los mandamientos o imperativos que los alemanes han decidido autoimponerse libre y racionalmente, que los llevan a la actuación moral, por lo que tanto Aue como Eichmann, siguiendo lo narrado por Littell en Las Benévolas, que es una extraordinaria novela que recomendaría para cualquier kantiano y cualquier amante de la literatura, cumplieron las órdenes de sus superiores, es decir, acataron el deber por el deber mismo, pues este emanaba no de la voluntad de un individuo, o al menos no únicamente de él, sino de la voluntad comunal. Termino esta hipérbole, vuelvo con Arendt. Arendt, los que han leído este texto, por supuesto, saben que ella no va a estar de acuerdo con esta exégesis hecha por Eichmann. Retornando a lo documentado por Arendt en el juicio contra Eichmann, inconforme e indignada con la postura y respuesta de él, pretende reivindicar argumentativamente la figura y propuesta deontológica de Kant, afirmando que aquel, Eichmann, en aras de justificar sus atroces actos, malinterpreta e incluso pervierte lo estipulado por el filósofo de Königsberg, en vista de que la filosofía moral kantiana proscribe el sometimiento ciego. Dice Arendt, cito, esta afirmación resultaba simplemente indignante y también incomprensible, ya que la filosofía moral de Kant está tan estrechamente a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia ciega. Fin de cita. En la imagen pueden ver a Adolf Eichmann durante el juicio en Jerusalén. Eichmann, según Arendt, utiliza Kant únicamente para tratar de justificar moralmente la cosificación, el no reconocimiento e incluso la negación de la existencia del otro, entendiendo a la autoridad como la totalidad de un pueblo, de una cultura, de una tradición, particularmente hablando del judaísmo, lo que no solo permitió, sino también coadyuvó
crímenes de guerra espantosos, ¿no? Aquí está la postura de Arendt. No. El criticismo kantiano imposibilita esta obediencia ciega. Pero entonces, Michel Onfray, un filósofo contemporáneo, en un ensayo llamado Un kantiano entre los nazis, sumamente interesante, que invito a leerlos, incluido en su libro El sueño de Eichmann, cuestiona la postura de Arendt, afirmando provocadoramente que quizá Eichmann no solo no tergiversó a Kant, sino que incluso realizó una lectura correcta de la ética formalista deontológica de él. Cito a Onfray y les pido calma a los kantianos. Y si después del primer momento de denegación, miráramos más atentamente el asunto, si Eichmann, que invoca el imperativo categórico, no estuviera errado y el mecanismo filosófico de Kant se revelara compatible con la vida cotidiana de un nazi que efectúa su trabajo de monstruo, fin de cita. ¿No? Vamos a tratar de analizar esta provocadora, esta incendiaria afirmación, ¿no? Onfray está diciendo, el formalismo kantiano puede llevar a un estado totalitario. Eso es lo que está diciendo. Por supuesto, suena muy provocador, hay que analizar su argumentación detenidamente para ver si está en lo correcto. Desde esta sugestiva perspectiva, la interpretación de la propuesta formalista deontológica kantiana que expone Eichmann durante su juicio no solo sería adecuada, sino que, yendo más allá, podría mostrar que el sistema ético de Kant, anclado a la pura formalidad y abstracción del deber por el deber mismo, prescindiendo de todo contenido, es compatible con el sistema ideológico del nacionalsocialismo alemán, puesto que no se fundamenta en absolutamente nada empírico que provenga de las determinaciones ofrecidas por la experiencia. Analicemos a profundidad esta incendiaria proposición. Si el imperativo categórico kantiano, o ley fundamental de la razón pura práctica, consiste en que el sujeto moral imagine un mundo, aquí está el ejercicio mental de Kant, en el que todos los seres racionales actúen según la máxima o principio que a ese sujeto moral, lo está llevando a la acción, efectivamente, aquí viene el ejercicio de Onfray, se puede imaginar un mundo como deseable, aquí viene lo polémico, en el que todos acaten el mandato de debo cumplir como leyes objetivas las órdenes de los superiores. Imagínense, aquí los presentes, imagínense un mundo donde todos los seres racionales de ese universo cumplan categóricamente el mandato, debo cumplir las órdenes de mis superiores. Aquí es donde imagina, ¿es deseable un mundo así? ¿Cómo lo responderíamos? Imaginando el escenario contrario. Imaginemos un mundo donde todos los seres racionales de ese universo acaten el mandato, no debo cumplir con las órdenes de mis superiores. ¿Qué mundo, en este ejercicio, qué mundo es más deseable? Por supuesto, un mundo donde todos acaten las órdenes de sus superiores por las consecuencias negativas de ese segundo mundo, ¿no? Aquí empieza la discusión. A un momento voy con eso. Reitero, el mandato debo cumplir como leyes objetivas las órdenes de los superiores, puesto que si se estipula la contraria, no debo cumplir las órdenes de los superiores, sin duda se está imaginando un mundo que no es deseable, puesto que la ley fundamental de la razón pura práctica, en tanto regla incondicionada y categórica que establece la manera sobre cómo debe proceder moralmente un ser racional finito, prescindiendo de toda experiencia concreta, singular y particular, es decir, independientemente de las consecuencias del concepto que voy a explicar un poco más adelante con Conil, acontecer experiencial, debe necesariamente cumplirse por sí misma. A falta de una literalidad ejemplar, cualquiera puede juzgar la conformidad del sentido. El criminal de guerra, dice Onfray, no mutila al filósofo.
Muy bien, pero algunos de ustedes me podrían decir, no, ninguno de los dos mandatos es universalizable. Ni cumplir siempre las órdenes de los superiores, ni no cumplir siempre las órdenes de los superiores, ¿no? Entonces, yo preguntaría, entonces, ¿qué hay? ¿Hay una especie de aporía moral? Existe, digamos, que el imperativo categórico posee ciertos límites en los que no puede traspasar? Aquí haría la crítica que le hace, aquí retomaría la crítica hegeliana, por supuesto, recuerden, en la sección C, titulada El espíritu cierto de sí mismo, la moralidad, del apartado del espíritu, de la fenomenología del espíritu, Hegel va a criticar el formalismo kantiano. ¿Qué va a decir? El sujeto moral, esta racionalidad pura práctica kantiana o esta autoconciencia hegeliana no puede quedarse en esa aporía moral. El sujeto moral desea la realización, el cumplimiento, la actualización del deber, que se realiza en el acto moral. No, para Hegel no podría existir esa aporía. El sujeto moral debe actuar, de alguna de las dos maneras, pero debe actuar. Aquí es donde cito, si no a Hegel directamente, porque luego la textualidad de Hegel es un poco extraña, cito a uno de los grandes intérpretes en un momento respondo preguntas, al final espero retomarlas, que quiero oír a los kantianos, sobre todo. Aquí Hegel, reitero, busca el cumplimiento. Entonces cito a Jan Hippolyte: la conciencia moral no quiere más que el deber. La máxima de su conducta es obedecer la ley por puro respeto a la misma. Sí, eso es Kant. Lo que para ella cuenta en toda acción concreta es el supuesto del deber, pero no se limita a saber el deber. Esa es la crítica hegeliana a Kant. El sujeto moral no solo se queda en el puro deber abstracto, desea el cumplimiento real y actualización del deber que únicamente se cumple en la actuación. Sí, continuó la lectura, sino que quiere realizarlo, puesto que la conciencia moral por definición es una conciencia activa, no de deberes puros, diría Hegel, de realizaciones fácticas y actuales de la moral, que no puede contentarse con el saber de lo universal. O sea, es decir, la crítica hegeliana es que Kant se queda en la pura formalidad. Y en este caso concreto, incluso no le da incentivos al sujeto moral para actuar. Cito nuevamente a Hippolyte. La conciencia, no, perdón, este es de Onfray. Continúo. Si se afirma entonces no solo como no contradictorio, sino también como deseable un mundo en el que es una ley universal de la naturaleza obedecer las órdenes del jefe inmediato, puesto que se está prescindiendo de todo conocimiento procedente del acontecer experiencial, parece evidente que los principios morales kantianos son a su vez, debido a la mera formalidad que prescinde de todo contenido material y de toda determinación empírica, tal y como está expuesto en la ley fundamental de la razón pura práctica, principios inmorales que admiten acciones execrables. Cita Onfray, esta es la argumentación de Onfray. Cumplir con el deber, ese es un valor positivo. La motivación por el deber mismo, todavía mejor. En su defensa, Eichmann no cesará de clamar que lo único que hizo fue cumplir su juramento nacional socialista, ejecutando sin discutir las órdenes emanadas de sus superiores. Por lo tanto, obedeció la ley porque era la ley, por amor a su forma, independientemente del contenido y aunque éste fuera a enviar al matadero a millones de personas. Fin de cita. En este sentido, reitero, esta es la argumentación de Onfray, tratemos de desmenuzarla. En este sentido, si se acepta este argumento, el cual Nietzsche ya había evidenciado, advirtiendo lo potencialmente peligroso que podría ser la propuesta deontológica kantiana en el apartado 6 del Tratado Segundo, Culpa, Mala Conciencia y similares de la genealogía de la moral, con el aforismo:
el imperativo categórico huele a crueldad y que desafortunadamente Nietzsche en su pensamiento aforístico no desarrolla un poco más, a saber, que toda actuación moral hacia el otro debe regirse únicamente por deberes formales y abstractos que relegan toda determinación empírica y experiencial y singular y concreta, fundada en una razón pura práctica, significa entonces que, siguiendo la crítica de Onfray a Arendt, Eichmann acierta con respecto a sus afirmaciones sobre la propuesta moral de Kant. Cito a Onfray de nuevo. Kantiano hasta el final había efectivamente considerado que, obligado por la promesa de su juramento, comprometido a obedecer las leyes de su país, independientemente de cuál haya sido la genealogía del régimen, legal o ilegal, y quiérase o no, debemos recordar que la soberanía nacional socialista procedía del pueblo y de una elección democrática. Recuérdenlo, Hitler llega al poder democráticamente, constreñido por su condición de funcionario que solo tiene deberes y ningún derecho. Había cumplido con su deber. Su deber nazi. Fin de cita. Consecuentemente, en su defensa durante el juicio, Eichmann expone que él no era más que un engranaje dentro de una complicada maquinaria estatal, con la cual no siempre concordaba en sus ideas, afirmando que cualquier otro burócrata alemán habría hecho exactamente el mismo trabajo que él, en cumplimiento del concepto abstracto y formal de deber, siguiendo lo que las leyes vigentes del 33 al 45, cuando Hitler llega como canciller en el 33 y la derrota alemana del 45, exigían. Y en este aspecto, quizá el único, Arendt y Onfray coinciden. Esto es, en el hecho de que Eichmann simple y sencillamente acató, sin inclinación alguna, recuérdenlo, y porque era lo correcto, la ley jurídica. Y aquí dejo de citar a Onfray, cito a Arendt. Sea cual sea la importancia que haya tenido Kant en la formación de la mentalidad del hombre sin importancia, como se llamaba Eichmann, alemán, no cabe la menor duda de que en un aspecto Eichmann siguió verdaderamente los preceptos kantianos. Una ley era una ley y no cabían excepciones. O sea, qué fuerte que Arendt esté afirmando esto. Sin embargo, aquí las voces kantianas bien pueden arguir que el himno kantiano a la razón, si mal recuerdo, un texto post-críticas, que es la Ilustración, que en México lo tenemos en una antología de filosofía de la historia, en el Fondo de Cultura Económica, un librito bien bonito y bien chiquito, podría invocarse como una manera de desvincular al filósofo de Königsberg de aquel hombre sin importancia, pues en este se afirma que el ser humano solo será capaz de progresar si renuncia resueltamente a su cobardía intelectual y decide reflexionar autónomamente sin la tutela de un tercero. Y aquí cito a Kant. La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Y aquí viene el himno kantiano, sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Fin de cita. Aquí me pueden decir todos los kantianos. Eichmann se encontraba en un estado de minoría de edad intelectual, bajo la tutela de un líder trastornado y un estado desquiciado, incapaz de poder servirse de su propio entendimiento, siguiendo heterónomamente preceptos y leyes extrínsecas a él, que se le imponían y que era incapaz, precisamente por su minoría de edad intelectual, de comprender, ¿no? Esto es lo que me dirán los kantianos. Toda la argumentación de Onfray se cae por simplemente este pequeño opúsculo a la razón kantiana. Pero sigamos en ese opúsculo. Kant, continuando con lo expuesto en este opúsculo a la razón, distingue entre el uso público y el uso privado de la razón. Aquel, en un sentido medio extraño, Kant, aquel se refiere
al uso de la razón para opinar, discutir y publicar abiertamente, el uso público, ¿no? Para nosotros sería como lo al revés, pero bueno. Y conlleva la expresión libre y abierta de las ideas. Y se refiere al uso de la razón, el uso privado, dentro de un trabajo particular o una función estatal. Reitero, nosotros lo veríamos al revés, pero no tiene mayor importancia, cuestiones nominales. Por lo que es un uso restringido de la razón en el que es necesario obedecer y no razonar. Nuevamente, cito a Kant en este texto de filosofía de la historia, en este opúsculo de qué es la Ilustración. Existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial, poder ser dirigidos por el gobierno hacia los fines públicos. En este caso, no cabe razonar, sino hay que obedecerlo, está diciendo Kant. Por eso, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la orden. Tiene que obedecer. Fin de cita. Esto es Kant. ¿Qué implica esto? Eichmann, dentro de los límites del uso privado de la razón que el propio Kant establece, obedeció, no cuestionó, porque no cabía cuestionar. Aquí nuevamente, Onfray. Me salto para hacerlo un poco más ágil, voy hacia la mitad. El uso privado, por su parte, definía no el círculo restringido, sino el campo de lo que en términos contemporáneos se llama el funcionario, el titular de un cargo civil, un cargo público para nosotros, pero bueno. Y sobre este punto, Kant no admite ninguna tergiversación. Un funcionario en su condición de tal no tiene derecho a razonar, a cuestionar, y eso es lo que hizo Eichmann. Eichmann, como teniente coronel y en tanto oficial de un estado democráticamente elegido y por ende legítimo, no poseía el derecho ni tenía la libertad de cuestionar las órdenes de sus superiores o las leyes jurídicas del gobierno alemán, sino como se estipula claramente en el uso privado de la razón que Kant establece, la obediencia absoluta es la máxima que debe regir la actuación, quedando pues la ley moral subsumida a la ley jurídica. El funcionario, cito a Onfray, no tiene derecho a desobedecer. Tiene el poder de pensar lo que quiera, es verdad, pero siempre en el marco de su fuero interno, hasta dentro de los límites de una publicidad limitada de sus observaciones dirigidas a un público ilustrado. En ningún caso el ejercicio libre de su razón lo dispensa de su deber de obedecer las órdenes. En caso de abuso, aún de abuso insoportable, lo cual abarca la persecución de los judíos, su deportación y su exterminio, no tiene derecho a rebelarse, sino que debe esperar que el deseado cambio de rumbo se produzca mediante una reforma propuesta por el soberano, en aquel caso, Adolf Hitler. Fin de cita. Aquí nuevamente, creo que ha quedado claro, creo que cuál es la crítica de Onfray, ¿no? La crítica es el hecho de prescindir del contenido y apelar a la pura formalidad del deber, ¿no? Ahí va la crítica que le hace Hegel, que le hace Onfray a Kant. Entonces voy a hacer otra hipérbole a la literatura. Ahora bien, Los hundidos y los salvados es el tercer libro incluido en la obra bautizada como Trilogía de Auschwitz por Primo Levi, un italiano sefardí deportado al campo de concentración en 1944 por haberse unido a la resistencia antifascista italiana, en el que a partir de una serie de lúcidos ensayos busca comprender, en ausencia de odio, de rencor, de victimismo, de recriminación incluso, quizá demasiado kantiano en ese sentido, desde su atroz e impresionante experiencia. Los invito a leer esta trilogía de Auschwitz de Primo Levi, que son 3 libros fascinantes sobre su vida, sobre su experiencia en ese campo de concentración en Polonia.
Desde su atroz e impresionante experiencia, los factores que permitieron que la civilización que ofreció al mundo a grandes pensadores como Lutero, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger tolerase, consintiese y aplaudiese los actos y decisiones degradantes de Hitler, Himmler, Heydrich, Goebbels y Goering, que, no huelga reiterar, permitieron la completa instrumentalización del otro, la absoluta cosificación de la alteridad e incluso la negación del derecho de existir de todo un pueblo, de varios pueblos. Es precisamente en el capítulo 1, titulado El recuerdo de los ultrajes, de los hundidos y los salvados, en el que reflexiona sobre las motivaciones de los perpetradores del genocidio nacionalsocialista. Disculpen la cita larga, pero es impresionante el testimonio de Primo Levi. Cito: disponemos ya de numerosas confesiones, declaraciones, admisiones de parte de los opresores, pero mucho más importantes son los motivos y las justificaciones. ¿Por qué lo hacías? ¿Te dabas cuenta de que estabas cometiendo un delito? Las respuestas a estas dos preguntas, o bien a otras similares, son muy semejantes entre sí. Independientemente de la personalidad del interrogado, sea este un profesional ambicioso e inteligente como Speer, un fanático glacial como Eichmann, funcionarios miopes como Stangl de Treblinka y Hess de Auschwitz, o animales obtusos como Vogger y Kaduk, inventores de torturas, expresadas de distinta manera y con mayor o menor soberbia de acuerdo con el nivel mental y cultural del hablante, todos vienen a decir esencialmente lo mismo. Lo hice porque me lo mandaron. Otros, mis superiores, han cometido actos peores que los míos. Dada la educación que he recibido y el ambiente en que he vivido, no podía hacer otra cosa. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro en mi lugar con más brutalidad. Para quien lee estas justificaciones, la primera reacción es de espanto. Estos mienten, no pueden pensar que se les vaya a creer, no pueden dejar de ver la distancia que hay entre sus excusas y la magnitud de dolor y muerte que han causado. Mienten a sabiendas, obran, un concepto muy sartreano, de mala fe. Otro kantiano, por supuesto. Encontramos, fin de cita, encontramos pues en los secuaces y esbirros nacionalsocialistas la apelación al uso privado de la razón y a la simple formalidad del concepto de deber. No estoy afirmando, por supuesto, que todos los ejecutores del nacionalsocialismo hayan leído a Kant y pretendan invocarlo en su defensa, como en el caso de Eichmann, puesto que carecemos de cualquier tipo de evidencia documental para realizar dicha aseveración, en el que las decisiones no habían sido tomadas por ellos, sino por el régimen al que pertenecían, y por tanto lo que se esperaba de ellos, en tanto funcionarios y soldados, era obediencia absoluta, que se materializaba en ausencia de decisiones autónomas y la incapacidad de decidir o cuestionar las órdenes de los superiores. Nuevamente cito a Primo Levi: ¿qué queríais que hiciésemos? ¿Cómo podíais pretender de nosotros un comportamiento distinto del que hemos tenido y de todos aquellos que eran como nosotros? Hemos sido ejecutores diligentes, y por nuestra diligencia hemos sido elogiados y ascendidos. No solo teníamos prohibido decidir, sino que habíamos llegado a estar imposibilitados para hacerlo. Fin de cita. Para Levi, esta respuesta es cínica y deshonesta, como la desvergüenza más descarada, dice Levi, por parte de los ejecutores de la ideología nacionalsocialista, del holocausto y de la solución final al problema judío, los cuales únicamente afirman en sus respectivos juicios cumplían formalmente con el deber, sin cuestionar en ningún momento la ley jurídica. Esta es, pues, la aparente falencia a la que Eichmann y los demás secuaces del nacionalsocialismo, incluso sin saberlo, se aferra para justificar su actuación, es decir, subsumir la ley moral dentro de ellos a la ley jurídica externa en vista de la pura formalidad del deber. Actuar como si fuese deseable un mundo en el que la máxima no contradictoria, debo cumplir como leyes objetivas las órdenes de los superiores, sea llevada a cabo por todos los seres racionales, incluyéndole, por supuesto, prescindiéndole, aquí está la crítica de Hegel, de las singularidades y particulares empíricas que les habrían mostrado que su actuación, guiada por una máxima abstracta y pura, los conducía a actos
deleznables e inmorales. Y por ahí va este trabajo, esta crítica. Tal como dijo una y otra vez a la policía y al tribunal, él cumplía con su deber. No solo obedecía órdenes, sino que también obedecía la ley, dice Arendt. Pareciera entonces que se muestra acertada la crítica a la primacía de la racionalidad superlativa y formalista expuesta por Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, la cual, aquí pienso hacer referencia a Jesús Conil, es un filósofo español contemporáneo que no se lee mucho, pero que trabajé en mi tesis doctoral, por alguna referencia más o menos que puedan tener, es esposo de Adela Cortina, otra filósofa muy importante dentro del campo de la ética. Ambos están dentro de la ética, y Conil se inclina un poco más a la ética hermenéutica o a la hermeneutización de la ética, que es hacia donde yo voy, la cual se relaciona con la necesidad de lo que Jesús Conil ha denominado en su obra intitulada Ética Hermenéutica Crítica desde la Facticidad, otro texto extraordinario que invito a leer, concepto muy importante, una razón impura práctica. Impura porque hace referencia a los contenidos sin perder de vista los deberes. Pero voy a desarrollar más. Que enfatiza la experiencia vital, histórica, particular y singular en la interpretación, comprensión y relación con la alteridad, y no se quede únicamente en la dimensión cognoscitiva, es decir, que preste atención a las determinaciones empíricas y no únicamente al concepto de deber abstracto, dirigiendo al criticismo kantiano, más no superarlo. Eso es muy importante, ¿no? No es como matemos a Kant. No, por supuesto, no. La importancia de Kant es fundamental. El objetivo, por ejemplo, de Conil y de este trabajo es efectivamente el concepto de deber kantiano, el concepto, la ética deontológica es fundamental para la actuación moral, sí, pero hay ocasiones donde hay límites que no puede, a los que no puede ir más allá ese deber moral, y por lo tanto hay que prestar atención a las determinaciones empíricas. Eso es a lo que Conil llama una razón impura práctica, ¿no? Eso es lo que quiero desarrollar en lo que resta, que me parece importante. Dirigir el criticismo kantiano hacia una ética fronética aristotélica, afirmando que el aspecto universal, el concepto de deber, exista, se actualice y se realice de forma efectiva a través de la mediación de lo particular, de lo singular, de lo condicionado, de lo fáctico, considerando la necesidad de la existencia de principios que examinen el contenido del acto moral. Pues de no ser así, se estaría tratando de principios abstractos, indeterminados, vacíos y huecos, y apelaciones como la de Eichmann. El deber era el deber. Aquí esta cita un poco larga. No se necesita una razón práctica completamente pura, porque la ley moral universal puede alcanzarse, si no por medio de una razón práctica empírica, sí a partir de una razón práctica hermenéutica. Aquí va a salir bastante este concepto de hermenéutica. Hermenéutica no únicamente como la disciplina de la interpretación, la rama de la exégesis, no. Hermenéutica aquí entendida en un sentido un poco más amplio, a partir, por ejemplo, de Gadamer, de Conil, de Beuchot, ¿no? Hermenéutica como contextualizar, hermenéutica como prestar atención a lo singular sin prestar atención a lo universal. Es decir, comprender lo singular a la luz de lo universal y lo universal a la luz de lo singular. Así podemos entender uno de estos sentidos de hermenéutica, que Conil, por supuesto, estaría totalmente de acuerdo. La crítica, continuó la cita, la crítica de la razón práctica tiene la obligación de quitar a la razón empíricamente condicionada la pretensión de querer proporcionar ella sola, de un modo exclusivo, el fundamento de determinación de la voluntad. Pero no habría ningún inconveniente en que una razón práctica condicionada
pudiera articular una ley que tenga una forma universal, porque la condicionalidad de la razón práctica afecta solo al contenido y a la aplicación de sus leyes. Condicionado e incondicionado no entrarían en conflicto, como en Kant podría ser así en ocasiones, porque no se aplican a la razón práctica en el mismo sentido. El carácter condicionado se aplica a la situacionalidad de la deliberación y la acción, y el carácter incondicionado a las leyes establecidas por la razón práctica. Fin de cita. De esta manera, siguiendo lo expuesto por Conil, a causa de la generalidad abstracta y carente de contenido en que se presenta la ley fundamental de la razón pura práctica, el imperativo categórico kantiano no ofrece un criterio para la concreción en el acto moral, a saber, aquí está Hegel, la actualización y realización efectiva y real del concepto de deber en el acto moral. Por lo que el equívoco en el que cae la propuesta kantiana, o esto que podemos ir subsanando, es el de únicamente proporcionar un postulado abstracto como garante de la actuación, un deber absoluto inefectivo, diría Hegel, carente de facticidad, diría Conil, el cual no puede fundamentar los juicios y los actos morales, puesto que no puede dar cuenta del deber dentro de las determinaciones empíricas concretas. Cito a Conil: si las leyes universales de la razón práctica estuvieran basadas solo en una razón pura, serían inútiles, porque carecerían de contenido. El ejemplo es la aporía que di como ejemplo. Debo obedecer como leyes universales las órdenes de mis superiores, o no debo obedecer como leyes universales las órdenes de mis superiores. Les comentaba, algunos dirían, hay una aporía moral, hay una especie de contradicción ética, pero el sujeto moral lo que desea es actuar, desea la realización del deber, no puede no actuar. No puede quedarse, por utilizar ese concepto no puede quedarse como el burrito de Buridán, muriéndose de hambre sin poder decidir, tiene que actuar. En ese momento, la razón pura práctica o la autoconciencia hegeliana, deviniendo una razón impura práctica, hace caso a las determinaciones empíricas. Cito: si las leyes universales de la razón práctica estuvieran basadas solo en una razón pura, serían inútiles porque carecerían de contenido. En la medida en que esas leyes han de tener contenido y ser aplicadas a la deliberación moral y a la acción, ambas condicionadas, no pueden ser completamente puras. En consecuencia, la razón práctica no puede tener contenido y seguir siendo pura, y si sigue siendo pura, no tiene contenido. Fin de cita. La propuesta moral de Kant, pues, no guarda una relación con lo que va a llamar Conil la facticidad de la vida, la mundanidad de la vida, con el mundo de la vida, quedando sin una realidad efectiva, que esa es la crítica hegeliana, no es nuevo en Conil, aunque sí lo está explicando en otros términos, pero esto es Hegel. En vista de que solo posee universalidad y abstracción, sin ningún incentivo empírico, material y concreto, puesto que la ley fundamental de la razón pura práctica, al postular la exclusión de todo motivo material en la determinación del deber y su concreción en la actuación moral, convierte a la razón práctica en una razón moralmente alejada de la experiencia. A mi juicio, dice Conil, habría que hermeneutizar la noción de ley moral mediante una razón experiencial, hacer caso a las determinaciones que nos proporciona la experiencia, no prescindir por completo del contenido. La ley fundamental de la razón pura práctica no puede ni busca, se cerró mi presentación, siguiendo lo expuesto por Kant, trascender la simple forma, siendo incapaz de instalar un principio que determina el contenido en cuanto tal, por lo que el imperativo categórico es incapaz de determinar los deberes singulares y particulares al querer prescindir de las condiciones que el mundo real, histórico y concreto impone al obrar moral. Esa es mi presentación, aquí estoy. Ahí está. Cito a Conil:
Las leyes son incondicionadas en la medida en que son expresión de la autodeterminación de la razón práctica, pero la deliberación y la acción son condicionadas por las restricciones que están incorporadas en el etos de la razón práctica. Aquí, etos, como lo entendía Gadamer, como este orden moral. No es posible que la razón práctica humana sea completamente pura, ni que la voluntad humana pueda ser completamente pura, ya que según Kant, nuestra voluntad es finita y por eso necesitamos imperativos, a diferencia de una voluntad santa. Conil pretende acercar a la formalidad y abstracción kantianas a una, y quiero desarrollar este concepto, espero no estarme alargando demasiado, pero me parece importante, a este concepto de una filosofía de la vida, la cual considera que el ser humano no observa desde una afuera la vida, a los otros y al mundo, sino que por el contrario, se estipula que el sujeto está profundamente imbricado en el mundo de la vida, en la relación con los otros y en el mundo, como refiere en el capítulo 4, llamado Aportación de Dilthey a la ética hermenéutica. Dilthey recurre a la hermenéutica, cito, como ciencia de la comprensión, de las expresiones vitales, un nuevo modelo diferente del explicativo de las ciencias naturales que busca dar cuenta de la experiencia humana en su peculiaridad histórica y en su integridad, prestando atención no solo a la dimensión cognitiva, al aspecto formal, sino también a la afectiva y volitiva. Solo atendiendo a esas tres dimensiones de la vivencia es posible acceder a una más rica experiencia de la realidad, una experiencia que requiere una hermenéutica de la facticidad vital e histórica. La filosofía, fin de cita, la filosofía de la vida, entendida como una crítica al racionalismo superlativo, es posible encontrarla asimismo en la propuesta de Nietzsche, en la cual se busca exaltar lo realmente vital existente en el ser humano, en la vida como valor primordial y en la revalorización del cuerpo, de las pasiones, de los instintos, de las emociones, de la voluntad y no únicamente de la razón, sin caer en un irracionalismo, por supuesto. Enaltecer las expresiones vitales del individuo fundadas en una voluntad de poder, que consiste básicamente en una voluntad de vivir, como sugiere Conil en una obra fundamental para comprender su pensamiento, El poder de la mentira, Nietzsche y la política de la transvaloración. Cito, esta radicalización consistió en síntesis, en descubrir que en la razón humana no hay solo elementos lógicos, sino también corporales, lingüísticos, perspectivistas y afectivos, que no son lo otro de la razón, sino componentes de la razón. Nietzsche amplía el criticismo kantiano eminentemente lógico y formalista mediante un criticismo fisiológico, lingüístico, mediante la crítica de la verdad y el descubrimiento del carácter vital y perspectivista de la razón. Todo lo cual, a mi modo de ver, obliga al criticismo a convertirse en hermenéutica, a percatarse que la razón, más que elaborar puros conceptos, imperativos formalistas, se mueve en el mundo de las interpretaciones. Nietzsche fundamenta la voluntad de poder desde una filosofía de la vida por la cual se propone interpretar y comprender a la existencia humana como voluntad de vivir, es decir, una filosofía que se sustenta en el principio afirmador de las expresiones y sentimientos vitales del sujeto, rechazando todo aquello que elimine o niegue o se oponga a la óptica de la vida, como habla en el Zaratustra. En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser señor. Ahí está lo hegeliano en Nietzsche. Fin de cita. La filosofía de la vida de Nietzsche, pues, pretende recuperar en la comprensión del sujeto los sentidos, los impulsos y las vivencias, siendo una voluntad de poder afirmadora, creadora, conformadora, poética y artística de la experiencia vital del ser humano, así como una crítica alternativa al racionalismo superlativo y al pensamiento formalista de la modernidad, que nuevamente ya estaba en Dilthey, ya había esta crítica de Dilthey a Kant. Cito, por las venas del sujeto conocedor constituido por Locke, Hume y Kant,
No circula sangre verdadera, sino la delgada savia de la razón como mera actividad intelectual. Esta cita de Dilthey en la Introducción a las Ciencias del Espíritu es más que conocida, pero mi interés histórico y psicológico por el hombre entero me condujo a colocar a este hombre en la diversidad de todas sus fuerzas, a este ser que quiere, siente y representa como fundamento también de la explicación del conocimiento y de sus conceptos, tales como mundo exterior, tiempo, sustancia, causa. Ahí se está viendo muy aristotélico. A pesar de que el conocimiento parece tejer estos conceptos con solo la materia que le proporcionan el percibir, el representar y el pensar. Comprender desde una filosofía de la vida es comprender a la vida humana por sí misma, lo cual se expresa en la comprensión de las manifestaciones vitales del ser humano, pues interpretar a estas implica comprender plena e íntegramente al ser humano como sujeto histórico, social y factual, lo cual no se realiza aisladamente, no se puede desde únicamente la razón pura, puesto que el ser humano y sus relaciones no pueden reflexionarse abstractamente, como si el ser humano fuese un ser ligado únicamente al entendimiento y a la razón, sino a partir de su facticidad concreta, contextual y determinada. Cito a Conil: el conocimiento no puede retrotraerse por detrás de la vida. Siempre hay acontecimientos que nos rebasan, a los que nos vemos sometidos. Esa es la experiencia de un resto insuperable de facticidad, y de ahí la necesidad de hermenéutica como tarea infinita. Dilthey ha favorecido así un tránsito desde una filosofía del espíritu, que parte de la vida, a una hermenéutica, una decisiva hermeneutización de la filosofía. Y aquí es donde ya voy propiamente al subtítulo de la presentación. Tratar de hacer comulgar, de unir, de hacer converger esta ética deontológica con esta ética experiencial o fronética. Así, para Conil, una ética filosófica hermeneutizada y crítica solo es posible cuando se conocen los contenidos efectivos, es decir, las determinaciones empíricas para la concreción del acto moral mediadas por la frónesis, que requiere deliberación y decisión en las situaciones concretas, es decir, una ética hermenéutica crítica fundada en una razón impura, práctica. Toda acción moral real, concreta y viviente requiere de un fin determinado, y en su vida cotidiana al individuo moral no se le muestra el deber en la abstracción universalista pura que presenta Kant. Nuevamente, ahí está Hegel. Sino que de forma contraria se le presentan una multiplicidad de acciones concretas, de obligaciones reales y de posibilidades de actuación bajo determinaciones empíricas. Y aquí me añadiría, y no pueden no actuar. De tal manera que el sujeto moral debe decidir por medio de la frónesis condicionada y determinada por un ethos, este sentido comunitario, como lo entiende Gadamer, o este orden moral, en cada circunstancia singular y particular, su obrar moral. Cito: la razón práctica puede ser crítica a pesar de la inevitable persistencia de la dialéctica natural en la razón práctica misma, por tanto, sin ser completamente pura. Es posible una razón crítica aún siendo impura. Por tanto, tampoco hará falta ser restrictivamente formal y procedimental para posibilitar la reflexión crítica en el ámbito moral. Esta conciliación entre el modelo ético formalista kantiano con la ética fronética aristotélica es alcanzada por Conil mediante la propuesta de una razón experiencial impura práctica, lo cual estipula que la actuación moral no solo debe realizarse a la luz de lo universal, el mandato universal, lo puro, sino también contando como referencia a la situación contingente y particular, lo impuro, a saber, el fundamento empírico de los deberes singulares, de los actos individuales, los cuales no pueden comprenderse e interpretarse únicamente con una razón pura, intelectualista y especulativa,
por lo que la reflexión filosófica ética debe conformarse y constituirse a partir de la facticidad de la existencia humana, del acontecer existencial, entrelazando indisolublemente los deberes formales, generales y universales con la racionalidad práctica que se desarrolla gradual y paulatinamente en la experiencia fáctica del mundo de la vida. El libro 2 de Ética Nicomaquea de Aristóteles. Una vez las máximas han sido universalizadas, tienen que ser aplicadas a las prácticas éticas. Las leyes universales de Kant requieren un vínculo con estas prácticas y serán las máximas el vínculo entre la forma y el contenido, el vínculo de aplicación práctica, fin de cita. De esta manera, el formalismo kantiano es acercado por medio de la racionalidad práctica aristotélica a la concreción en el acto moral, puesto que la integración de ambas le ofrece al sujeto en su relación ética con el otro principios de determinación, no a vallaporías. Esto es, deberes concretos y justificaciones racionales a los contenidos singulares y contingentes. Cito: un análisis hermenéutico de la experiencia puede contribuir a una crítica de la razón impura, que prosiga la crítica de la razón como tarea permanente de la filosofía, pero no rigiéndose por la lógica o la metodología, sino arrancando del espesor de la experiencia. Así pues, una crítica de la razón impura busca comprender a la vida por sí misma. Nietzsche, Dilthey, a la experiencia vital del ser humano que en tanto fenómeno existencial no se muestra aisladamente, únicamente desde la dimensión cognoscitiva o reflexiva, sino íntegramente desde su facticidad concreta, histórica, contextual y determinada, entrelazada a las dimensiones volitiva, a la voluntad, emotiva, porque en ocasiones decidimos emotivamente, y a los múltiples sentidos vitales, a saber, al mundo de la vida, mostrándose la relación con el otro como fundamentalmente acto de responsabilidad, puesto que precisamente desde este mismo aspecto experiencial, desde esta posición que se alimenta de la experiencia, de las expresiones vitales y de la facticidad, el acercamiento con el otro, la interpretación y comprensión de la alteridad, se vuelve una verdadera y efectiva intersubjetividad vital y reconocimiento mutuo. Ya voy a ir cerrando para dejar paso a las preguntas, pero creo que queda clara esta crítica. No matemos a Kant, no es una muerte a Kant, no es una muerte al imperativo categórico. No, por supuesto que no. Reitero, es un encaminar los deberes puros al contenido, a lo experiencial, a lo impuro, hermenéuticamente, ¿no? En ese sentido de hermenéutica, a la luz del universal o particular y viceversa. Voy con Onfray, con esta crítica. Kant es culpable, y con él también lo es el kantismo, de razonar alejado de la realidad del mundo, de la gente, de los hombres, de los seres humanos, como el habitante cándido del cielo de las ideas que tanto hacía reír ya a Aristófanes con la camarilla platónica. Recuerden las comedias donde se ridiculizaba a Sócrates, ¿no? Como este individuo que pensaba sobre los dioses, sobre cuestiones trascendentes, ¿no? Que no prestaba caso al mundo. ¿Qué le falta a Kant? Puertas de emergencia para salir de su mundo de ideas puras que evita la realidad de los hombres, su fenomenalidad. Yo agregaría con Conil un proceso de hermeneutización, de hacer caso a lo impuro. La crítica de Onfray radica en que es necesario que los actos morales hacia el otro correspondan no únicamente a un concepto abstracto de deber, sino que se adecuen a la acción individual y a las determinaciones empíricas concretas, es decir, cuestionar desde el acontecer experiencial qué acto moralmente correcto se está realizando verdaderamente hacia el otro, cuestionando incluso a las leyes jurídicas, sin prescindir por completo de la normatividad moral.
y las pretensiones de formalidad, ya que se puede afirmar, y aquí, esto es mío y esto es, aquí está lo provocador, ya que se puede afirmar que Eichmann cumplió de manera efectiva, desde la perspectiva de la racionalidad instrumental y formalista, con el deber, como afirma un Frey frente a la polémica con Arendt, mas no que haya sido virtuoso de forma alguna al momento de su actuación. Sin embargo, ya con esto voy cerrando, sin embargo, es posible, porque aquí seguramente los kantianos ya se han quedado con un mal sabor de boca, así que voy a tratar de matizar. Es posible reivindicar la propuesta moral kantiana por sí misma, planteando una hermeneutización de Kant, o escrito de mejor manera, explicitar lo que existe de hermenéutico en la propuesta moral kantiana, es decir, mostrando la aplicabilidad fáctica en el acontecer experiencial de la formulación del imperativo categórico como fin en sí mismo. Vamos de nuevo a la fundamentación. Este es expuesto, como saben, en la segunda sección, Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres, y afirma el ser humano, en tanto ser racional, en tanto se autodetermina, se autoimpone deberes, es un fin en sí mismo y no simplemente un medio, un instrumento para otra cosa, lo que significa que absolutamente todos los seres racionales del universo poseen un valor absoluto e incondicionado, por lo que jamás deben ser tratados como objetos. Y eso solo puede darse en la experiencia, no en la formalidad. Es decir, bajo ninguna circunstancia deben ser instrumentalizados o cosificados como medios para la obtención de ciertos fines, sino siempre como fines en sí mismos, como seres que poseen una dignidad intrínseca e insustituible. Ese es Kant. Y Kant, ¿qué crees? Eso no se da en la mera formalidad. Ese descubrimiento, esa epifanía de que el otro no es una cosa, no es un instrumento, sino es un ser racional, no se da en la formalidad. ¿Se da dónde? En la experiencia, en lo concreto, en lo singular, en la relación con el otro. Cito a Kant. El ser humano no es una cosa y por tanto no es algo que pueda ser usado meramente como medio, sino que tiene que ser considerado siempre en todas nuestras acciones como fin en sí mismo. Así pues, no puedo disponer del hombre en mi persona para mutilarlo, corromperlo o matarlo. Ahí está el aspecto, desde esta lectura, hermenéutico de Kant, porque eso se da en la experiencia, no se da en la formalidad, se da en la relación con el otro. Bajo esta formulación del imperativo categórico, el hombre es un ser racional por estar dotado de libertad interna y ser capaz de obligación hacia la humanidad en su persona y en las de los demás, como dice Conil. Ya con esto cierro, se muestra que, ya voy cerrando, se muestra que el criticismo kantiano posee en algún grado relación con una ética de la facticidad, puesto que tratar al otro como fin en sí mismo, como poseedor de una humanidad necesaria e irreemplazable, presupone una relación experiencial, vivencial y sentiente con ese otro, que es prójimo. Este concepto extraído de la tradición judio-cristiana, al que yo puedo ayudar. Así, en la relación concreta, histórica y vital del yo con el otro, en la que el yo es el prójimo del otro y el otro es el prójimo del yo, y por ende, ambos desde el ámbito de la ética deben considerarse como fines en sí mismos. En este encuentro transformador aquí utilizo un concepto de Pedro Laín, un clásico dentro de la ética, de proximidad. Lo cito. La relación de proximidad consiste a la postre en ayuda efectiva. En esta tiene aquella su verdadera consistencia. Ayudando activa, libre y desinteresadamente al otro, créase al fin
respecto de la vinculación entre hombre y hombre que vengo llamando relación de proximidad. Para ser yo prójimo de otro y para que el otro sea prójimo mío, he de comenzar encontrándome con él y aceptando el encuentro, que solo se da en la experiencia. Termino. Por tanto, parece que es posible cierta desvinculación en contra de Onfray del sistema ético de Kant por medio de la formulación del imperativo categórico como fin en sí mismo. Porque reitero, eso solo se da en la experiencia, no se da en la formalidad, se da en esta relación de proximidad. Con respecto a la defensa hecha por Eichmann y por tanto del sistema ideológico del nacionalsocialismo alemán, en vista de que este teniente coronel de las SS dispuso instrumentalmente de la vida de 5 millones de seres humanos para asesinarlos, cifra de la que él mismo se jactaba hacia el final de la guerra, no considerando los fines en sí mismos, sino solo como medios, despojándolos de su dignidad, consintiendo la industrialización de asesinatos en campos de concentración, la construcción de cámaras de gas y perpetrando una atroz liquidación, justificándose en un concepto de deber puro, prescindiendo de manera malévola y siniestra de las determinaciones empíricas, experienciales y fácticas que lo habrían cuestionado e increpado en su acción concreta. ¿Cuánto? Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Sí, qué no, gracias a ustedes. Creo estuvo un poquito, me extendí un poco, pero creo que ha quedado claro esta crítica, ¿no? Estas distintas críticas al kantismo. Así que pues es una propuesta muy audaz, ¿eh? Muy valiente. Claro, totalmente. Sobre todo porque me he dado cuenta que los filósofos en general les causa, por no encontrar una palabra más adecuada, escozor criticar a Kant, porque creo que a Kant se le tiene muchísima estima y es como complicado la aceptación a ciertas críticas del kantismo, sobre todo en su ética, no tanto en su epistemología, pero sí en su propuesta ética, ¿no? Así que da miedo criticar a la ética de Kant, a la propuesta moral de Kant, da miedo, pero creo que es bastante enriquecedor, sobre todo la crítica de Onfray, ¿no? Que ya está en Hegel, pero es bastante interesante. Sobre todo en mi caso, porque Kant es muy probable que haya sido de los primeros filósofos que estudié en la licenciatura hace un par de añitos, y de los primeros de los que yo literalmente me enamoré, ¿no? Y ahora criticarlo, ver las excepcionalidades, es un proceso catártico, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, gracias, Cristina. Pero tú lo dijiste, ¿no? O sea, es una crítica enriquecedora. O sea, sí, totalmente. Digo, no traicionas al maestro, sino que lo estás actualizando, enriqueciendo, sí. con eventos históricos como fue el genocidio, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Muy bien, muy interesante. Gracias. Bien, gracias. Además, por acá en el chat, pues ya hay un par de preguntas. Inicialmente, Vero ya había preguntado acá también algo sobre el asunto de la apoyo moral, si no está la humanidad y el fin final es la humanidad frente a la apoyo moral. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. De hecho, ahí parece que ya leyó mi trabajo la doctora Verónica, porque hacia el final me encamino a eso, por supuesto, al imperativo categórico, a una de las 4 formulaciones del imperativo categórico, que es la de fin en sí mismo, ¿no? No puedes tratar a los otros, no debes tratar a los otros como instrumentos, ¿no? Parece que la doctora Verónica ahí se me adelantó, pero por supuesto, ahí está esa posible, esta forma de salvar, tratar de separar a Kant de Eichmann, ¿no? Totalmente, de la humanidad en sí mismo, no puedes instrumentalizar. Así que gracias, doctora Verónica, parece que leyó mi trabajo antes. Sí, recuerdo que en ese momento dijiste, paciencia, ahorita voy para allá.
parece que al final coincidieron. Y algo que Iván, que ya nos dejó, pero nos dejó ahí como siempre, un buscapiés, porque siempre lo hace. No, no es que se vaya, siempre está, pero siempre pone un buscapiés y aquí está otra vez. Si es que en el caso de Arendt, que estabas exponiendo en ese momento, eh, si fuera en un contemporáneo soldado israelí al cumplir sin chistar la orden de bombardear en la actualidad los palestinos de Gaza y Cisjordania, ¿a quién habría defendido a Arendt? O si solo la censura, o si solo hacía censura selectiva. Si podrías contestar eso. Qué fuerte, qué profunda, o sea, todos sabemos este conflicto que lleva años, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza este conflicto entre los israelíes y los palestinos, pues sería complicado, ¿no? Pero Arendt, en tanto kantiana, pues sí tendría que defender, por supuesto, nuevamente, este imperativo de que no se puede instrumentalizar al otro, no se puede tratar al otro como una cosa, ¿no? Nuevamente, desde mi perspectiva, Arendt, en tanto kantiana, sería, a pesar de ser judía, sí sería una voz crítica dentro de este conflicto, por supuesto, por su kantismo. Obra de tal manera que quieras que la máxima que te lleva a la actuación se convierta por tu voluntad libremente en una ley universal de la naturaleza. Y lo que está ocurriendo en este conflicto, por supuesto, no es un mundo deseable, no es universalizable, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y bueno, no sé, Vero, si tú quieras abundar más, porque has hablado aquí del formalismo como que en relación con el ser cosmopolita. No sé si tú quieras establecer mejor el diálogo directamente con el mundo sobre esta pregunta. La pregunta tenía un poco como salvar a Kant los otros escenarios no habituales para salvarlo, ¿no? Que es la antropología en sentido pragmático por esta condición de ser el texto de Kant viejito y entonces poca legitimidad intelectual tendría, ¿no? Que desde mi perspectiva y desde muchos otros que Héctor también conoce, pues eso es insostenible. Pero justo creo que no solamente por una lectura un poco más detallada del propio formalismo kantiano, sino que incluso por ese otro paso que da Kant en la antropología en sentido pragmático, de hablar ya más de una condición cosmopolita, ¿no? Que incluso no con este desarrollo que hiciste de la perspectiva de Conil, me atrevería un poco tal vez a sospechar una cierta semejanza con esta filosofía de la vida o este coqueteo con la condición impura, ¿no? Que tendría la regla frente a la acción individual. Entonces, yo ahí vería como la condición no pura de Kant, justamente en su cosmopolitismo. Entonces, dando un poco más de extensión a lo que nos presentaste de Conil, él reconoce ese momento kantiano, el de la antropología en sentido pragmático. En este texto, particularmente el de ética hermenéutica, crítica desde la facticidad, es decir, recordándolo, me tocó leerlo en totalidad para mi tesis doctoral, no llega a mencionar este texto, el de la antropología en sentido pragmático. No. Onfray sí lo llega a mencionar en esta crítica que hace, pero no recuerdo exactamente cómo lo realiza. Apela como a estos aspectos un tanto cuanto como racistas, bueno, y Kant dijo de su tiempo, que plasma en la antropología en sentido pragmático. Onfray sí lo hace, pero Conil no. Conil sí se centra principalmente en la crítica al formalismo, ¿no? Y la necesidad de aplicar lo universal a lo particular, ¿no? Tratar de llevar, hermeneutizar sería llevar esta pureza a la impureza, lo general
a lo singular, pero no, particularmente no menciona este texto de antropología en sentido pragmático, sobre todo porque es un texto como que quieren olvidarse, ¿no? Los kantianos por ciertas afirmaciones ya un poco desfasadas para nosotros, ¿no? Pero bueno, todos somos hijos de nuestro tiempo, así que cargamos los prejuicios de nuestro tiempo, es difícil desligarnos, pero no lo llega a mencionar en ese texto de ética hermenéutica, que recomiendo plenamente su lectura, totalmente, para esta convergencia entre la ética deontológica y la ética teleológica, ¿no? Gracias. Bueno, si me permiten, no sé si hay otra pregunta. Si no es así, pues me permiten hacer, a ver si da tiempo para abordar 3 cuestiones puntuales que me llamaron la atención, ¿no? Y una es que creo que, bueno, entiendo que probablemente la formulación del imperativo categórico que están retomando todos, porque se habla de la crítica de la razón práctica, ¿no? No la de ninguna de las otras 5 que están en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y que, bueno, esta de algún modo refleja esta cuestión de la voluntad como algo universal, como una ley universal, ¿no? Actúa de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Y sobre esta siempre he pensado que, bueno, no siempre, de un tiempo para acá he pensado de estudiar a Kant. He pensado que, y a lo mejor tú te acuerdas, porque estuvimos en estos seminarios con el doctor Mendiola, coincido con él en ese punto sobre que eso no ordena absolutamente nada, más que revisa tu máxima, ¿no? O sea, si tú vas a hacer algo, revisa tu máxima y ve si esa puede ser universal. Y si no pasa ese filtro, pues no va a ser moral, ¿no? No puedes decir que porque te obligaba a hacerlo, ¿no? Pero además, pues de alguna manera lo que sí manda es que lo hagas, ¿no? Que lo hagas tú. Entonces, no sé, yo pienso, bueno, me queda muy claro que Eichmann se confunde. Yo no le pediría que fuera un gran kantiano y dijera, es que pues, lo interpreté perfectamente y Pero lo que sí me sorprende es Onfray, ¿no? Pensando en y el mismo Hegel, ¿no? Hasta el mismo Hegel, en eso es que no nos dice qué hacer, es que ahí no hay contenido, ¿no? Pues bueno, creo que desde la crítica de la razón práctica está claro que pues, no se trata de decir que el decálogo, ¿no? No se trata de la tabla de los 10 mandamientos, no se trata de doctrina, doctrina del moral, ¿no? Como si existe una doctrina del derecho y una doctrina de la virtud en la metafísica de las costumbres, esa de casi 1800, de 1797, como 10 años después de la crítica de la razón práctica, ¿no? Y entonces me parece así como mañosa la interpretación, sobre todo en Onfray, de Hegel, pues digamos, está también un poco en el momento en el que también está, creo que discutiendo con el romanticismo, y estos también le quieren poner contenido a la ley moral, y entonces justo antes de llegar a Onfray, me parece que la interpretación esta que se hace habitualmente del imperativo categórico, como que se le quiere poner una perspectiva muy romántica, ¿no? Una perspectiva romántica en el sentido de, hay un cuento, un breve, pues sí, cuento entre ensayo, reporte de Schiller, donde habla de un delincuente que perdió el honor, ¿no? Y entonces está justificado para defenderse, está justificado para convertirse en delincuente, ¿no? O sea, es como esta defensa, digamos que es como si saliera Schiller antes de Eichmann a decir,
Pero es que si lo deshonraron, ¿no? Si él se sentía deshonrado, él tiene toda la justificación, porque toda su vida ha sido pesadumbre, maltrato, entonces tenía todo para haberse convertido en este delincuente, y no hay que juzgarlo, ¿no? No seamos tan duros con él, ¿no? No seamos tan duros con él, y entonces me surgía la duda, ¿no? Si en la hermenéutica, en la aproximación hermenéutica de Conil, a quien conozco y aprecio, aunque la verdad es que fuera de la traducción que ha hecho con Adela de la metafísica de las costumbres, no había leído yo nada de él. Ahora es muy interesante lo que presentaste, por eso yo no lo conocía. Pero si no es que esto nos vuelve a poner en este perspectivismo, relativismo pero bueno, si en el contexto de Eichmann, el etos nazi era el que mandaba, pues entonces está bien, ¿no? Entonces está bien. Entonces, no, está siguiendo esto, ¿no? Está siguiendo este precepto. Entiendo que hay otras cosas, si quieres ahorita me las comentas y ya nada más lo de enfrente. Entonces me parece que al hablar de esta falta de contenido, pues se está saltando esa cuestión, creo que muy básica de que la ley moral en realidad no manda, ¿no? No manda a decir nada, y ese creo que es pues lo que la puede rescatar de alguna manera, ¿no? De esta pretensión de universalidad. Y porque si le ponemos contenido, entonces se vuelve, pues va a caducar, ¿no? No puede ser ley universal. Pues gracias por escucharme. Sí, gracias. Sí, digo, particularmente sí sigo O'Neill lo hace, aunque retoma las formulaciones en la fundamentación, pero sí sigue muy puntualmente la única formulación que hay en la crítica de la razón práctica, donde pues sí la lectura de Onfray también puede ser que la de Hegel sea esta pretensión de universalidad. Efectivamente, la ley moral no tiene dientes, ¿no? Como diría Kant. Pero sí la lectura es esta pretensión de universalidad, de así como yo estoy actuando en este momento, todos van a actuar, ¿no? Es una pretensión de universalidad y sí, y por ahí va esa lectura, por ahí va esa crítica de Onfray, ¿no? Que es la crítica al formalismo. Pero, digamos, lo que yo reitero es, no, Kant se salva por sí mismo, sí, totalmente, de cierta manera, en esta formulación como fin en sí mismo. Sí hay un rescate de Kant por Kant mismo. Pero lo que buscan Hegel, por ejemplo, Onfray, Conil, es no quedarnos precisamente en este aspecto universal, que creo que es lo que cuestiona Sector, pero es que esa es la lectura que le están dando, esta pretensión de universalidad, de todos deben actuar como yo estoy actuando, ¿no? Y por ahí va la crítica, es tratar de prestar atención a lo singular, al acontecer experiencial, para que no quedemos en aporías como la que mencioné de este universalismo, ¿no? Por ahí va, pero sí, la lectura es esta lectura universalista kantiana del imperativo. Por ahí va esa crítica. Lo que me hace es cuestionar, entonces, ¿qué tan adecuada es esta perspectiva, esta pretensión de universalidad que vemos en Kant? ¿No? Puede ser que esté errada, no lo sé, pero va por esa línea. Pero, a ver, respondido esta cuestión. Gracias, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Emiliano, Miguel Ángel, Cristina. A lo mejor voy a decir una tontería, ¿no? Pero yo creo que esta relación con Nietzsche, ¿no? O sea, esta como visión más integral del ser humano, su vitalidad, sus emociones,
sus emociones, sus sentimientos. O sea, como que pues es una bocanada de oxígeno, ¿no? O sea, en el sentido de que lo encarna, ¿no? O sea, no sé cómo decirles. O sea, digo, es algo que personalmente me parece muy enriquecedor para Kant. O sea, o para una lectura de Kant. No sé si dije una tontería. Ustedes han de No, no, para nada. Kant si si me atrevo a afirmar, es el pináculo de la modernidad, es el pináculo del pensamiento moderno. Quizá los hegelianos no estarán de acuerdo con eso, pero sí considero que Kant es el pináculo del pensamiento moderno, por lo que buscar siempre contrastarlo con otros autores se ha dado desde entonces, ¿no? Siempre está la rencilla de Kant y Hegel, ¿no? Incluso hay trabajos, ensayos de que he leído donde precisamente también se contrapone la propuesta de Kant con Dilthey, por ejemplo. Recordemos Dilthey como uno de los padres de la hermenéutica moderna, de la hermenéutica filosófica. Lo que buscaba era, aunque él era kantiano totalmente, una crítica de la razón hermenéutica, ¿no? Eso es lo que pretendía, que nunca la escribió, nunca la terminó. E incluso con Nietzsche, ¿no? Un Kant versus Nietzsche, ¿no? Como si fuera Capcom versus Marvel. Aquí es de todo. Y sí, la idea que pretendía retomar con Nietzsche es esta, que está en Dilthey también, esta idea de una visión más integral del ser humano. Es decir, que no solo somos únicamente razón, no solo nos regimos por deberes puros, carentes de contenido, ¿no? Sino que precisamente con Nietzsche se da esto de que se le ha mal llamado vitalismo. A mí no me gusta ese concepto, más bien me gusta este concepto de filosofía de la vida, que es esta visión más integral del ser humano. Sí, efectivamente somos seres de razón, pero también hay otros aspectos que nos permiten decidir nuestra actuación moral, ¿no? La volición, este concepto de voluntad que hay en Schopenhauer y en Nietzsche, y por supuesto el aspecto emocional, el aspecto sentimental, ¿no? Que a veces han quedado un poco relegados en la filosofía, pero en Nietzsche lo que se busca es no negar la razón, sino tener una visión más amplia de lo que es el ser humano, ¿no? Somos razón, sí, pero también somos deseo de actuar, esta volición, esta voluntad, y también somos emoción, ¿no? Eso es lo que pretende también Conil, hablando de esta filosofía de la vida, este mundo de la vida, no alejarnos del aspecto vital del mundo, ¿no? Gracias. No, a ti. Muy interesante. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, pues de esta manera vamos a concluir entonces ya nuestra sesión. Nuevamente, muchísimas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias, Cristina, Miguel Ángel, Emiliano, No, Vero. muchas gracias a ustedes. Gracias, Edmundo. Gracias a ustedes. Muy, Gracias por la muy invitación. interesante. Muy padre. Bien, pues continuamos. Un aplauso para Gracias a Edmundo. todos. Y bueno, pues recuerden que más o menos en un mes, ¿te acuerdas qué fecha más o menos, Vero? No te recuerdas. Bueno, más o menos en un mes volvemos a tener la siguiente sesión. Por acá les estaremos invitando nuevamente por Facebook también y por correo próximamente, ¿no? Para que conozcan quién y qué vamos a presentar la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Ya. Ay, bendito Dios.